Bienvenidos. La mentira del desequilibrio químico en el cerebro. Bienvenidos al canal de Alzheimer, comidas para el Alzheimer y también para aprender para el Alzheimer. Yo soy Ángela Torres, naturópata. Principalmente trabajo en cómo prevenir y en cómo mejorar los trastornos mentales, en especial la demencia y el Alzheimer. Vamos a dejar muy claro el por qué no es recomendable dar tratamiento psiquiátrico de droga a los adultos mayores. Dejarles también claro a ustedes que todo es una lucha de intereses económicos de la Big Pharma, pero que es una realidad aplastante. Y les recuerdo también de que yo ya hace años pertenezco a la Comisión Internacional de Derechos de Ciudadanos por una Salud Mental Digna, donde anualmente se exponen las iatrogenias que se producen en las personas debido precisamente a estos malos tratamientos. La mentira del desequilibrio químico. Se comercializan trastornos para vender fármacos. Los psiquiatras afirman, sin pruebas, que un desequilibrio químico en el cerebro causa enfermedades mentales. Sin embargo, en 2005, frente a la presión de los medios de comunicación nacionales, el doctor Stephen Sharfstein, en ese entonces presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, reconoció que no existen pruebas de laboratorio bien definidas para probar la existencia de un desequilibrio químico en el cerebro. El doctor Mark Graf, otro directivo de la APA, es decir, de la Asociación Psiquiátrica Americana, dijo que la teoría probablemente provenía de la industria de los fármacos. La tan aclamada teoría del desequilibrio es un mito. 1. Jonathan Leo, profesor de anatomía adjunto en la Universidad Occidental de Ciencias de la Salud, dice: si un psiquiatra dice que tienes una deficiencia química, pídele que te haga un análisis de sangre y observa su reacción. El número de personas que creen que los científicos han probado que las personas deprimidas tienen baja la serotonina es una magnífica evidencia del poder del marketing. 2. El doctor Ron Leifer, un psiquiatra de Nueva York, coincide en que no existe el desequilibrio biológico. Cuando alguien se acerca a mí y dice tengo un desequilibrio biológico, yo les digo enséñame tus análisis de laboratorio. No existen pruebas de laboratorio. 3. La diabetes es un desequilibrio químico. Sin embargo, la prueba definitiva y el desequilibrio bioquímico es un nivel alto de azúcar en la sangre. Las inyecciones de insulina son el tratamiento en casos severos. Los síntomas desaparecen y una nueva prueba muestra que el azúcar en la sangre es normal, dice el doctor Joseph Glenmullen de la Escuela de Medicina de Harvard. Nada como un desequilibrio de sodio o de azúcar existe para la depresión o cualquier otro síndrome psiquiátrico. 4. El doctor Edward Drummond, director médico asociado del Centro de Salud Mental en New Hampshire, estableció: primero, no se ha comprobado ninguna etiología, es decir, ninguna causa biológica para ningún trastorno psiquiátrico, a pesar de décadas de búsqueda. Así que no acepten el mito de que podemos hacer un diagnóstico exacto. Tampoco deben creer que sus problemas se deben exclusivamente a un desequilibrio químico. 5. El doctor Darshan Sanghavi, investigador clínico de la Escuela de Medicina de Harvard, escribió: a pesar de los términos pseudocientíficos como desequilibrio químico, nadie sabe realmente qué es lo que causa las enfermedades mentales. No existe un análisis de sangre o una tomografía cerebral para detectar la depresión avanzada. Ningún genetista puede diagnosticar la esquizofrenia. La obtención de imágenes del cerebro no puede probar un trastorno mental. El doctor Douglas Marr, psiquiatra, dijo: no hay bases científicas para estas afirmaciones de usar tomografías cerebrales para diagnósticos psiquiátricos. El doctor Timothy Scott, conferencista y autor de América Engañada, escribió que las tomografías cerebrales parecen tan científicos que son convincentes. En realidad, las tomografías no comprueban la depresión, la esquizofrenia ni cualquier otro trastorno mental resultante de desequilibrios químicos o de un cerebro defectuoso.
Los anuncios que aseguran lo contrario están pagados por compañías farmacéuticas que quieren que creas que la química cerebral puede ser echada a perder y que tomando sus píldoras de $150 por mes se resolverá el problema. El New York Times resumió una investigación que abarcó 30 años, revelando que los psiquiatras y los investigadores nunca admitieron las tomografías cerebrales como un medio para diagnosticar cualquier trastorno mental o cualquier causa física o biológica para un trastorno mental. Los trastornos mentales no son genéticos. La psiquiatría afirma afirmaciones no comprobadas de que la depresión, la enfermedad bipolar, la ansiedad, el alcoholismo y muchos otros trastornos son de hecho básicamente biológicos y probablemente tienen un origen genético, dice el psiquiatra David Kaiser. El doctor Bruce Levin, autor de La rebelión del sentido común, afirma: recuerden que ningún indicador bioquímico, neurológico o genético ha sido identificado para el trastorno de déficit de atención, el trastorno de oposición desafiante, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, el abuso convulsivo de drogas, alcohol y comida, los juegos de azar o cualquier supuesto mal, enfermedad o trastorno mental. En su libro Culpando al cerebro, el biopsicólogo Elliot Wallenstein dice que se aferran a la teoría bioquímica solo porque es útil para promover un tratamiento con drogas. Carl Elliott, bioético de la Universidad de Minnesota, lo resume: la forma de vender droga es vender enfermedades psiquiátricas. De esta comisión internacional, que como pueden ver ustedes, la cantidad de premios de reconocimiento que tiene, la labor que ejerce esta comisión internacional, como les digo, a la cual yo pertenezco, hay que agradecerles muchísimo porque gracias a ellos, gracias a lo que cada año se trabaja y se presenta, se intenta hacer justicia, primeramente para que obviamente la iatrogenia, el mal que provocan estas drogas, sea recompensado. Tristemente sabemos que una persona ya fallecida, no hay ningún dinero que pueda devolver la vida a una persona, pero sí es justo que la iatrogenia que provocan los médicos, teniendo conocimiento del daño que provocan estas drogas, estos medicamentos que ellos recetan, que con sus protocolos en cierta forma nos obligan a que tenemos que darlos, porque desde el momento en que el médico pone un diagnóstico de demencia, el paciente entra en otro sistema llamado el protocolo Alzheimer. Perdón. Este protocolo significa que el médico será el dueño de la salud del paciente, del enfermo, y que nosotros debemos de acatar todas las órdenes y directrices que el médico nos dé. Está más que comprobado de que este tipo de tratamiento no mejora, no ayuda, y sobre todo lo que hace realmente es desencadenar un deterioro cognitivo lento pero real en el cerebro de las personas. Los médicos no nos dicen, no nos previenen, no nos advierten tampoco del peligro que hay con dar este tipo de tratamiento, estas pastillas llamadas antipsicóticas, ni tan siquiera las benzodiazepinas. Así que es muy importante que tomemos conciencia y sobre todo que recordemos los derechos que tenemos como pacientes y sobre todo nosotros, los familiares, el derecho que tenemos a exigirles a los médicos ese consentimiento consentido para que nosotros podamos firmar si estamos de acuerdo o no con estos tratamientos. Sobre los antipsicóticos me gustaría leerle una rápida presentación de lo que es estas pastillas, estas drogas. Así están dictaminadas en Estados Unidos en la propia FDA. Decirle droga no es ninguna mentira, es una realidad. Yo les invito a ustedes además que entren en www, tanto en PubMed como sobre todo en la FDA.gov. Allí verán ustedes esta realidad. Son medicamentos calificados como drogas. Por muchos otros médicos están calificados como más poderosos incluso que la propia heroína y que la propia cocaína. Son medicamentos que en ningún momento fueron hechos
en ningún momento ha habido certificación de que tengan validez para la demencia, para la falta de la memoria, y sin embargo, tristemente, lo que hacen realmente es provocar el deterioro cognitivo en las personas y irlas mermando físicamente. Vamos a leer un poquitín. Introducción. La vida puede ser un verdadero desafío. Una familia que se enfrenta a la situación de un miembro gravemente perturbado o irracional puede volverse desesperada en sus intentos por resolver las crisis. Si tú o tu familia han sufrido esta situación, sabes que la vida se puede convertir en una pesadilla. Creo que esto refleja claramente lo que vivimos tantísimas familias y sobre todo cuidadores en el mundo entero. Los psiquiatras proclaman que tales comportamientos son una enfermedad llamada esquizofrenia, a pesar del hecho de que no tienen ninguna prueba objetiva de que ésta exista como una anomalía física. Para tratar la esquizofrenia, los psiquiatras recomiendan neurolépticos, que son fármacos que atan los nervios, paralizan, inhiben los nervios, afecta a la dopamina, afecta a la serotonina, afecta a los ganglios basales, afecta al neurotransmisor llamado acetilcolina, hace que todo el sistema cerebral, ese cerebro tan perfecto que tenemos el ser humano, quede inhibido, adormecido, en otras ocasiones alterado, porque estas drogas lo que hacen es modificar la química del cerebro. Los antipsicóticos, desarrollados por primera vez por los investigadores franceses para adormecer el sistema nervioso durante la cirugía. Los neurolépticos causan síntomas de la enfermedad de Parkinson. Este movimiento, esta intranquilidad, este movimiento constante de las manos y poquito a poquito la rigidez está provocada por este tipo de medicación. Primeramente, cuando empiezan los pacientes a experimentar estos efectos secundarios, son diagnosticados con el síndrome parkinsoniano y tristemente al cabo de unos meses ya acaban diagnosticados con que además de tener demencia, tienen también Parkinson. Los neurolépticos causan síntomas de la enfermedad de Parkinson, extremidades temblorosas y rigidez muscular, y encefalitis letárgica, que es la inflamación cerebral, como los psiquiatras aprendieron desde el comienzo. Terrible, ¿no? Porque quedó constatado que en los enfermos de Alzheimer, además de la dificultad de captación de la glucosa, también existe la parte de la inflamación cerebral. Triste que receten algo que además que no arregla el tema de la memoria, que tiene una cascada de efectos secundarios brutales, además provocan inflamación cerebral y los médicos lo siguen atribuyendo todo a la enfermedad. Actualmente, los psiquiatras prescriben los antipsicóticos más nuevos llamados atípicos a niños que etiquetan como bipolares, aunque este diagnóstico nunca jamás ha sido probado. Sin embargo, sin ningún medio de confirmar este diagnóstico, entre los años 1994 hasta el 2003 hubo un aumento de 40 veces en los niños americanos etiquetados como bipolares. Actualmente la industria farmacéutica psiquiátrica ingresa 22.8 mil millones de dólares, 15.400 mil millones de euros en ventas anuales de fármacos antipsicóticos. Este es un incentivo suficiente como para que ellos ignoren las súplicas de daño de aquellos a quienes se les recetan. La idea de mi psiquiatra, dice aquí una señora, la idea de mi psiquiatra de asesoramiento fue ponerme a tomar fármacos antipsicóticos. Me volví agresivo y por primera vez empecé a hacerme cortes en mis brazos, dice Juan, de 19 años, a quien le recetaron antipsicóticos por problemas de alimentación. Yo no podía hablar, sin embargo, y sin importar todo el esfuerzo que le ponía, no podía decir nada audible y hablaba solo con gran dificultad. Era como si todo mi cuerpo estuviera sucumbido a un veneno letal. Después de estar una semana tomando antipsicótico. Nombres comerciales de los antipsicóticos, los nombres de los medicamentos, me imagino que muchos de ellos a ustedes les son muy conocidos, ¿no? Compacine, haloperidol, clorpromazine, lidone, loxapine, tioridazine, Movan, Navane, Nocinan, Repoise, Serentil, Estemil, Talactán,
toracine o la clorpromacine, el Tindal, el Trancopal, el Vesprin, el Avifilio, también conocido como aripiprazol, la clozapina, la ciprasidona, el palperidona, clozapina, risperidal o risperidona, sertralina, seroquel o queatipina, clozapina, ciprexa. ¿Qué son los antipsicóticos? ¿Qué son? Literalmente es la muerte literal del cerebro. Los antipsicóticos también son conocidos como neurolépticos porque atan, dejan los nervios atados, es decir, que atan los nervios. Tranquilizantes mayores, fármacos antiesquizofrénicos y camisas de fuerzas químicas. Se desarrollaron originalmente en la década del año 1950 para tratar la psicosis y la así llamada esquizofrenia. Jamás fueron creados para demencia ni Alzheimer, nunca, ni para Parkinson. Hay dos tipos de fármacos antipsicóticos, los típicos o más antiguos, que son también conocidos como de primera generación o atípicos, y los de ahora, que son los atípicos, que están a partir del año 1990. Son comercializados como si tuvieran menos efectos secundarios que los antipsicóticos más antiguos, pero eso no es cierto. Otro nuevo antipsicótico es el Symbyax, que es una combinación de Prozac y olanzapina. Todos los antipsicóticos causan acatisia, una palabra derivada de sin catesia, sentado, una incapacidad de mantenerse quieto. Lo que tantísimas familias también han descrito, que el papá o la mamá no para de levantarse, si está en la silla constantemente quiere levantarse, si se levanta continuamente deambula, van de un lado para otro, eso se llama acatisia. Es una terrible sensación de ansiedad, una incapacidad de poder estar quieto, una sensación de querer salirse de su propia piel. Este efecto secundario se ha ligado al comportamiento agresivo, violento y puede ser experimentado por más del 76% de los pacientes que consumen este tipo de medicación. Los antipsicóticos atípicos son químicamente diferentes de los antipsicóticos más antiguos, aunque se promovieron, se hizo publicidad, como si tuvieran menos efectos secundarios dañinos que los antipsicóticos típicos. Los atípicos, de hecho, tienen efectos físicos más graves, incluso ceguera, coágulos de sangre serios, taquicardias, ataques cardíacos, hinchazón y secreciones de los senos, impotencia y disfunción sexual, problemas cardiovasculares, convulsiones y defectos también al nacer. En los Estados Unidos, los fármacos antipsicóticos han sido tema de muchas denuncias legales, especialmente el llamado Ciprexa de la compañía Eli Lilly, con la compañía pagando más de 2.5 mil millones de dólares para resolver las denuncias sobre su fracaso a la hora de informar a los consumidores y a los organismos gubernamentales sobre sus riesgos para la salud. ¿Cómo los fármacos psicotrópicos afectan al cuerpo? Nuestro cuerpo, tu cuerpo, está constituido de compuestos químicos que se obtienen de los alimentos, la luz del sol, el aire que respiramos y el agua que bebemos. Hay millones de reacciones químicas que ocurren constantemente en el cuerpo. Al introducir en el organismo una sustancia extraña, como lo es un fármaco psicotrópico, se interrumpe la bioquímica normal del cuerpo. En ocasiones esta interrupción crea una sensación falsa y temporal de euforia, de sentirse bien, sentirse como elevado, explosiones de aumento de energía de corta duración o una sensación anormal de estar más alerta. Sin embargo, no es natural sentirse así. La sensación no es duradera y puede generar adicción. Estos fármacos trabajan influyendo en las funciones normales del cuerpo, las aceleran, las hacen ir más lentas, las bloquean o las abruman. Esa es la razón de que tengan los efectos secundarios los fármacos psiquiátricos. Pero no crean además ustedes de que estos fármacos curan, porque no curan nada. Lo que pretenden realmente, y es lo que hacen, es encubrir o enmascarar realmente los problemas que tenemos las personas. Los efectos secundarios de los antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos dañan la compleja y extensa red neuronal que modera el control motor, justo
destruyen los ganglios basales. Los ganglios basales tienen que ver con ese control motor. ¿Cómo lo vemos? Cuando tienen dificultad para caminar, cuando les cuesta avanzar un pie, luego el otro, cuando tienen temblor, cuando nos dicen que se van a caer, hasta que de a poquito luego les aparece también la rigidez y dejan de caminar. También la rigidez muscular, los espasmos y una variedad de movimientos involuntarios. Un efecto secundario inducido por el fármaco se llama disquinesia tardía, que incluso una vez el enfermo deje de tomar este tipo de droga, incluso aún así esta disquinesia tardía es irreversible. Tristemente, muchísimos enfermos ya no se les va este efecto secundario que provoca este tipo de medicación. La disquinesia tardía o discinesia tardía es un deterioro permanente de los movimientos voluntarios de los labios, la lengua, la mandíbula, los dedos de la mano, del pie y de otras partes del cuerpo. Esto aparece en el 5% de los pacientes después de un año del tratamiento neuroléptico. Como se los traduzco también, estos enfermos que quizás pueda ser el reflejo de su papá o de su mamá, que están constantemente moviendo la mandíbula, como si estuvieran comiendo, se muerden los labios, la lengua no paran de moverla, la sacan. Estos movimientos, incluso con las manos, con los dedos, esto se llama discinesia tardía. Otro de los horrendos, de los terribles efectos secundarios que provocan estos medicamentos que los médicos nos hacen creer que es para tratar la demencia, es el síndrome neuroléptico maligno. Es una reacción potencialmente fatal para ambos tipos de antipsicóticos. Los pacientes con esta condición, con el síndrome neuroléptico maligno, experimentan fiebre y se ponen confundidos, agitados y extremadamente rígidos. Tienen un pulso irregular o presión alta, taquicardias, sudoración excesiva y un ritmo cardíaco irregular. Se estima que más de 100.000 estadounidenses han muerto por esto. Otros muchos efectos secundarios de los antipsicóticos totales: sedación. ¿Cuántos se quejan de ustedes que el papá y la mamá todo el día durmiendo, que no se despierta? Yo lo vivía con mi madre. Yo le daba el Seroquel a mi madre entre las 7, 7:30 de la noche, y mi madre no despertaba hasta las 4:30, a las 5, a veces hasta las 5:30 de la tarde del día siguiente. Mi madre prácticamente estaba viva o despierta a la vida 3 horas, porque cuando despertaba a partir de las 5 de la tarde, entre que tenía que esperar que reaccionara más, que despertara más, entre asearla y entre prepararle la cena y dárselo, solamente hacía una comida al día y de nuevo drogada otra vez a partir de las 7:30 de la noche, que yo le daba obedientemente la pastilla que el médico me había ordenado darle. ¡Qué tristeza! Los efectos secundarios, como les estoy diciendo: sedación, sedación extrema, espasmos musculares prolongados, agitación grave, rigidez, temblores, problemas cardíacos, aumento de peso, diabetes, prediabetes, agotamiento potencialmente fatal de los glóbulos blancos, convulsiones, mareo, pérdida de conciencia debido a la disminución del flujo de sangre del cerebro, taquicardia, insomnio, agitación, ansiedad, nerviosismo, hostilidad, somnolencia, estreñimiento, dolor de cabeza, hiperglicemia, es decir, azúcar alta en la sangre, inflamación del páncreas, estados comatosos, inflamación del corazón, aumento del colesterol y las disfunciones. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son las advertencias que se vienen haciendo hace ya años desde la Comisión Internacional de los Derechos de Ciudadanos por una Salud Mental Digna? Perdón. ¿Cuáles son estas advertencias que cada año, como les he explicado en otras ocasiones, se logran poner sobre la mesa cuando se presentan ante la Cámara de los países, de los gobiernos, se presentan estas denuncias a médicos que provocan estos efectos secundarios, teniendo claro que ellos sabían perfectamente los efectos secundarios? Les voy a hacer un resumen de unos años hacia acá. En julio del año 2000
La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, solicitó advertencias en los recuadros negros para el antipsicótico típico Melaril, advirtiendo de sus efectos cardiovasculares potencialmente fatales. En el año 2002, un estudio publicado en Farmacoterapia por una antigua miembro del personal de la FDA, la doctora Elizabeth Kohler y sus colegas, identificó 289 casos de diabetes en pacientes a los que se les dio Zyprexa. Kohler también llevó a cabo una revisión de los informes de la propia FDA sobre los acontecimientos adversos para casos de pancreatitis, inflamación del páncreas, en pacientes que tomaban clozapine o olanzapine, también Zyprexa o Risperdal. 100 pacientes desarrollaron ketosis, que es una grave complicación de la diabetes, y 22 desarrollaron una pancreatitis mortal, inflamación del páncreas. Hubo 23 muertes, incluyendo la de una persona de 15 años de edad, quien murió por necrosis pancreática, donde el páncreas se descompone y muere. En septiembre del año 2003, la FDA solicitó a los fabricantes de 6 fármacos antipsicóticos atípicos que añadieran a su escrito de la etiqueta lo referente al riesgo potencial de diabetes y anormalidades de azúcar en la sangre. Abril del año 2005, la FDA advirtió que los fármacos antipsicóticos en pacientes con demencia senil aumentan su riesgo de muerte. ¡Terrible! Junio del año 2007, la Administración de Productos Terapéuticos de Australia advirtió sobre los trastornos cardíacos asociados con clozapine. En 2008, Medsafe, en Nueva Zelanda, emitió también una advertencia similar o parecida. En 2008, la información de seguridad del fármaco Zyprexa incluye una advertencia en recuadro negro con respecto al riesgo de muerte en pacientes con demencia senil, así como altos niveles de grasa en la sangre, aumento de peso, azúcar en la sangre, ataques cardíacos y pequeños ataques cardíacos en personas con demencia senil, síndrome neuroléptico maligno, disquinesia tardía, hipotensión ortostática, problemas con el discernimiento, pensamiento y reflejos, problemas para tragar, problemas con la temperatura corporal, y esta no es la lista completa. Abril del año 2009, la Junta Médica Irlandesa, la Irish Medical Board, advirtió que tanto los antipsicóticos típicos como los antipsicóticos atípicos causan riesgo de ataques cardíacos e incrementan la tasa de mortalidad en pacientes con demencia senil o demencia. Así que les recuerdo por qué trabajo en esto. Les recuerdo que yo lo viví con mi mamá, lo vivo en infinidad de pacientes que he conocido, familias que escriben. Como les decía, si ustedes realmente quieren mejorar al papá y a la mamá, dejen de darles este tipo de drogas. Apliquen otras terapias integrativas, sanadoras, naturales. Denle al cuerpo, en este caso al cerebro, lo que necesita: una buena alimentación, unos buenos nutrientes. Añaden también el magnesio, la vitamina D, la vitamina E, los omegas 3. Añaden también la melatonina, que les va a ayudar en esa regulación del sueño. Pueden añadir también el tristófano, que ayudará a que puedan descansar mejor. Apliquen y añaden también en la comida diariamente el aceite de coco, y sobre todo denle también este precursor de la cisteína llamado Inmunocal. Esta es la base para mejorar a este tipo de pacientes. Y lo más importante, si queremos que la demencia en el mundo, que el Alzheimer deje de correr como está corriendo, queremos que el Alzheimer realmente baje ya esos números escandalosos de más de 55 millones de personas en todo el mundo, que los médicos tomen conciencia, que los médicos dejen de recetar lo que saben ellos que no pueden recetar, lo que ellos saben perfectamente que no están creados, que no están hechos para la demencia. Los médicos, saben perfectamente de qué se alimenta un cerebro. Jamás un cerebro se ha curado, se ha sanado solamente a través de droga. Y ya para terminarles, me gustaría decirles que la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, esta comisión a la que pertenezco hace años,
que está restaurando los derechos humanos y la dignidad en la salud mental. La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, por sus siglas CCHR, fue establecida en el año 1969 y investiga y denuncia las violaciones psiquiátricas a los derechos humanos y limpiar el campo de la curación mental. Su cofundador, que fue el doctor Thomas Sanz, que fue profesor emérito de psiquiatría, es la máxima titulación que se le puede dar a un médico en psiquiatría. Fue profesor emérito de psiquiatría y afamado autor internacional. Hoy en día CCHR comprende una red de 250 filiales en 34 países del mundo. Su junta de consejeros, llamados comisionados, está formado por médicos, abogados, educadores, artistas, empresarios y representantes de derechos civiles y de derechos humanos. CCHR ha inspirado, sigue inspirando e impulsa cientos de reformas, presentando testimonios ante los cuerpos legislativos y conduciendo audiencias públicas exponiendo los abusos en materia de salud mental, y también trabaja con los medios de comunicación, ministerios públicos y funcionarios públicos de todo el mundo. Ya saben, queremos mejorar la demencia, queremos prevenirla. Recordemos, regresen a lo natural, apliquen una alimentación nutritiva, apliquen suplementación muy necesaria, apliquen también las terapias cognitivas, las terapias terapéuticas, apliquen también el amor, la fe, la espiritualidad. Pero de verdad rompamos con esta horrible subida, con esta terrible expansión que hay hoy en día de la salud mental y sobre todo de esta enfermedad llamada Alzheimer. Como les digo, en el año 2019, en esta asociación de psiquiatría, en un estudio piloto que se hizo, quedó demostrado que más del 55% de las personas diagnosticadas de demencias es provocada por el uso continuado diario de la toma de estas drogas. Si les gusta este canal, como siempre, por favor, suscríbase, denle un like, comparte este canal, comparte esta información, puede ayudar a muchísimas personas, quizás a un compañero de trabajo, quizás a un vecino. Comparten esta información, es muy importante, y sobre todo, aprendamos a tener conocimiento. Nunca olviden, siempre lo expongo, que los próximos adultos mayores, los próximos abuelos, los próximos, como nos llama la sociedad, viejos, vamos a ser nosotros. Tenemos que despertar y entender cómo está trabajando de mal hoy en día una parte de la medicina. Los abuelos, los adultos mayores no merecen este suplicio. Compartan y gracias.